Bienvenidos a este episodio número 73 de Detalles, en el cual vamos a hablar sobre varias preguntas que son posibles en una entrevista laboral cuando estás buscando un trabajo en el área del backend. Idealmente, lo que quiero brindarles aquí es una idea para que ustedes se preparen. No quiere decir que ustedes les van a hacer estas preguntas siempre. Lógicamente va a depender del puesto y las necesidades de cada empleador o cada trabajo. Pero les va a dar una muy buena idea de cómo responder o qué esperar. Adicionalmente, también les voy a mencionar unas preguntas que están relacionadas directamente a la base de datos, pues que ustedes saben que el backend y las bases de datos están altamente relacionadas entre sí, obviamente, el backend y las bases de datos, pero nuevamente van a haber unas preguntas que son estrictamente relacionadas a la base de datos o estrictamente para bases de datos. Por si acaso se preguntan de dónde estoy obteniendo la información, principalmente la estoy obteniendo del sitio web de Indeed.ca. Pueden buscar preguntas comunes de backend y posiblemente van a encontrarlo ahí. Solo para hacer un poco de background sobre lo que es la página de Indeed. Indeed es un sitio web en el cual se utiliza para buscar trabajos. En fin, vamos a comenzar, pero antes déjenme darles las gracias a todas las personas que me escuchan, a los que van en el carro, a los que están desayunando, tomándose un café ahorita y escuchándome. Muchas gracias por dedicar un par de minutos de su día, de su mañana en escuchar este podcast. Recuerden que si lo pueden compartir con otras personas que les pueda servir y bueno, eso sería sumamente útil y de mucha ayuda para mí. Ok, vamos a comenzar. Primeramente, hablemos rápidamente de una breve introducción de lo que es el desarrollo del backend, ya que nosotros sabríamos que obviamente si estamos buscando un trabajo en el área del backend deberíamos de saber obviamente qué es, pero digámoslo en breves palabras que el desarrollo del backend es quien conecta el Internet con nuestras bases de datos y también administra conexiones digitales con los usuarios finales. Podríamos verlo también que es el poder de desarrollar todo lo que es en la parte de infraestructura del manejo del servidor de lo que está detrás de la web, lo que nosotros no vemos principalmente. Claro, entre comillas no vemos porque las personas que ya son desarrolladores de frontend principalmente sí pueden ver el trabajo del backend, pero usualmente el usuario final no se da cuenta de absolutamente nada de lo que es el desarrollo del backend. Y a mi parecer es un trabajo de que sí, los desarrolladores del frontend son los que están altamente agradecidos contigo, pero es raro ver que los usuarios finales digan, uy, sí, ese RESTful API endpoint, ese GraphQL endpoint, esa configuración del clúster del servidor funcionó de mil maravillas o funciona de mil maravillas. Entonces es raro que los usuarios finales le tiren flores a los desarrolladores de backend, pero nuevamente sin estos desarrolladores el trabajo de frontend casi que sería imposible hacer. También la parte del backend son expertos en lenguajes de desarrollo, en bases de datos, caché, manejo de servidores, API, despliegues en la nube, conocimientos de dockerización. Son empleados muy buscados en el campo de, bueno, casi en cualquier empresa. Porque casi cualquier empresa que por lo menos tenga una computadora que sea utilizada como servidor, básicamente se va a necesitar un desarrollador de backend. Antes de hacer una entrevista laboral para un puesto de backend, ustedes van a querer revisar los conceptos básicos y practicar respondiendo varias preguntas frecuentes en una entrevista, y ese es el objetivo de lo que les voy a decir aquí. Ahora les voy a leer varias preguntas que ustedes pueden esperar y luego les voy a dar varias preguntas y las respuestas que podrían dar y también cuál es el objetivo de las mismas. Nuevamente, la mayor parte de la información que está aquí, que les estoy extrayendo y les estoy leyendo, la extraje de Indeed.ca y también les voy a dar mis puntos de vista. Hay varios tipos de preguntas que se les pueden hacer. Hay preguntas generales, hay preguntas relacionadas a su experiencia y antecedentes, y hay preguntas que ya están buscando respuestas en concreto. Es decir, están esperando que ustedes digan ciertas cosas porque es un estándar de la industria. Ya vamos a llegar a cada una de ellas. Entonces, las preguntas generales, son preguntas en las cuales se entra en calor y es el objetivo principal de este tipo de preguntas es conocerte a ti, ver si te apasiona hacer esto y principalmente por qué quieres el trabajo, ¿no? Pero, mucha gente, no sé, cuando ustedes dicen por qué quieren el trabajo, pues usted está ofreciendo un trabajo, yo estoy buscando un trabajo, pues qué bien, ¿no? O ¿por qué está buscando este trabajo? Bueno, porque esto es lo que hago y no me quiero morir de hambre. O sea, obviamente no vamos a decir eso, pero me parece a mí siempre que esa pregunta no es muy agradable de escuchar, ¿no? O sea, ¿por qué estás buscando un trabajo? Bueno, porque necesito el trabajo. En fin. Bueno, regresemos a las preguntas generales.
Aquí les voy a leer unas 10 preguntas generales que ustedes pueden usar para practicar. Yo no les voy a dar las respuestas, pero pueden usarlas para tener un concepto. Hey, estas preguntas me pueden servir. Okay, para entrar en calor, para que ustedes sientan y tengan respuestas preprogramadas en su cabeza cuando se las hagan o les hagan preguntas relacionadas. Empecemos con la primera. ¿Cómo te metiste a la programación? Obviamente ahí cada uno de ustedes va a tener sus ideas. Parte clave de estas preguntas de entrevistas laborales es que sean bien concretos. Me metí en la codificación desde muy pequeño, desde que yo tenía básicamente 3 años. Mi papá hizo mi primer programa. Y desde entonces no he dejado de aprender sobre técnicas de computación, programación, etc. Entonces, tratemos de dar respuestas en concreto. ¿Qué es lo que se encuentra o qué es lo que encuentra más satisfactorio de su línea de trabajo? En lo personal, obviamente les dije que no iba a dar mis respuestas, pero aquí estoy tratando de decirles así como se me vienen a la cabeza. ¿Qué es lo que encuentra más satisfactorio de mi línea de trabajo? Principalmente, recuerda que estoy mentalizándome de que yo voy a ser el desarrollador de backend. En lo personal, me encanta asegurarme de que las personas que usan mi software lo tengan con alta disponibilidad, que sientan mi software que es rápido y sientan que pueden contar con un backend que pueda respaldar todo lo que su desarrollador de frontend necesite hacer. ¿Cuál es su mayor fortaleza como programador? Yo diría que una de mis principales fortalezas como programador es que me encanta estar aprendiendo tecnologías nuevas, me encanta estar mejorando y me encanta sobre todo, me divierte mucho hacer programas de software que yo considero que no lo considero un trabajo, más bien es como un hobby y me pagan por hacer mi hobby y eso es súper genial. En tu último puesto, ¿cuáles eran sus principales responsabilidades? Bueno, ahí ya eso es diferente porque mi último trabajo he sido full stack developer y después fui front-end developer. Pero cuando era en la parte del freelance, obviamente ahí era full stack. Parte de mis responsabilidades obviamente era mantener la base de datos, asegurarme de las conexiones con el frontend. También hice el frontend. Asegurarme de que la base de datos respondiera rápido, ofrecerle a los clientes que buscaban, en este caso carros y bienes raíces, tuvieran las respuestas lo más rápido posible y tratar de mantener en caché cada una de sus respuestas para que cada vez sintieran que la aplicación funcione más rápido. ¿Cuál es tu entorno de desarrollo favorito? Muy fácil para mí. Me encanta trabajar con Node, me encanta trabajar con Python y también mezclar todo esto con Docker es un sueño hecho realidad. ¿Cómo se enteró de nuestra empresa? Pues ustedes pusieron un anuncio, bla, 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 un amigo me dijo, bla, 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 lo vi en el periódico, bla, 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 lo vi en una revista de informática en la cual estaban ofreciendo un trabajo. No sé, ahí ustedes sabrán cómo lo encontraron. ¿Cuáles son tus aficiones? Nuevamente les vuelvo a decir lo mismo. Una de mis aficiones fue programar. O sea, siempre me ha gustado programar, es mi hobby. De hecho, cuando salgo de trabajar, voy a hacer mis propios desarrollos de software. Trabajo en mis propias aplicaciones, en mis propias aplicaciones móviles, en mis propias aplicaciones full stack. Parte de mi afición también es programar. Me encanta jugar videojuegos. Me gusta salir a caminar, andar en bicicleta, etc. Ustedes sabrán qué decir ahí. ¿Cómo se mantiene actualizado con las tendencias de desarrollo del backend? Idealmente sigo varias personas, cuentas de Twitter que son altamente relacionados con la parte del backend. También sigo muchas personas en YouTube que están pendientes de las tendencias. Y también paso leyendo cuáles son las últimas tecnologías que están involucradas en Node. Por lo cual, cuando hay algo nuevo que impacta el ambiente de Node, usualmente eso hace mucho ruido y también estoy pendiente de esas tendencias para escucharlas, para practicarlas y ver si vale la pena aplicarlas o aprenderlas. ¿Prefiere trabajar individualmente o como miembro de un equipo? Para mí es totalmente indiferente. Puedo trabajar de manera individual, puedo trabajar con miembros del equipo, puedo ser líder del equipo, así como puedo ser una persona que simplemente colabore con o siga los lineamientos que el líder nos esté diciendo, siempre y cuando esté de acuerdo con lo que esta persona me está diciendo y yo pueda aportar algo más, con mucho gusto voy a dar mis puntos de vista fuertes. Si siento que hay algún punto que podemos mejorar, lo vamos a discutir. Y si me parece que todo está bien, entonces con mucho gusto vamos a trabajar de la mejor manera posible, pero no tengo preferencias si trabajar de manera individual en un equipo, ser líder o apoyar al líder, eso me es indiferente. ¿Dónde te ves profesionalmente en 5 años? Profesionalmente me gustaría pensar de que mi experiencia y mis habilidades en la empresa van a ayudar a tu compañía o a su compañía a crecer
a crecer dramáticamente en mejorar su servicio al cliente, en mejorar sus aplicaciones, su desarrollo. Y en 5 años yo esperaría que la empresa crezca bastante, lo suficiente como para que me mejoren mis condiciones laborales en la misma. Y todo lo que yo les brindo, le voy a brindar a la compañía, sea visto y notado por la alta gerencia, para que sea fácil considerarme en una mejora, ya sea salarial o en un puesto más elevado. En fin, estas son solo ciertas preguntas generales. Ya cuando nos vamos a preguntas sobre experiencias y antecedentes, ahí ya tiene mucho que ver en el caso de que si les hacen ese tipo de preguntas, significa que el desarrollador de backend va a tener un puesto de guía. Usualmente cuando es un desarrollador de backend y están preguntando o haciendo preguntas sobre, hey, ¿cómo te ves tú como líder? ¿Has sido líder? O algo así, significaría de que vas a ser ya sea líder del proyecto o te toca coordinar mucho con desarrolladores de frontend. Usualmente cuando esa pregunta se hace es porque tienes un montón de desarrolladores frontend junior en los cuales van a necesitar bastante guía, porque usualmente un desarrollador de frontend con mucha experiencia sabe exactamente qué pedirle a la persona del backend, porque sabe qué es lo que puede hacer el del backend. Pero en fin, vamos a leer estas preguntas que está planteando la gente de Indeed. Entonces, preguntas y experiencias sobre los antecedentes. Estas preguntas o estas 10 preguntas están basadas más que todo en tu experiencia laboral, con otro tipo de consultas, con otro empleador. Entonces, estas son las preguntas puntualmente. Pregunta número 1, ¿has liderado proyectos de desarrollo? Nuevamente está buscando preguntas en concreto. Si ustedes dicen que no, pues posiblemente se salten todas estas. Y por cierto, les menciono, cuando ustedes estén en este tipo de entrevistas, sean honestos, porque si ustedes exageran la realidad o empiezan a mentir, eventualmente todo esto se va a dar. Va a haber alguna pregunta que va a hacer que la otra pregunta se caiga. Entonces, no mientan, sean honestos con ustedes mismos. Si ustedes no saben algo, digan, bueno, no lo sé, pero con mucho gusto estoy dispuesto a aprender. La verdad es que me encanta estar aprendiendo sobre esta tecnología, me apasiona el backend y a pesar de que no tengo tanta experiencia como otras personas, sé que yo le puedo aportar muchísimo a esta compañía porque me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta mejorar. Por decir algo, ¿no? Ustedes tendrían que buscar, obviamente, unas palabras que les puedan ayudar en eso, ¿no? Bueno, ¿has liderado proyectos de desarrollo? Sí, por ejemplo. Si tuviera cargo de una empresa tecnológica, ¿cómo administraría a sus desarrolladores? Pues usualmente confiar en los desarrolladores, darles responsabilidades a los desarrolladores, obviamente es importante, pero para poder administrarlo, no solo se basa en la confianza, ocupamos trabajar con algún panel de desarrollo ágil. Por ejemplo, podemos trabajar he trabajado con Jira, con Osana, los cuales me permiten darle la libertad a los desarrolladores para que ellos sepan en todo momento qué es lo que tienen que estar haciendo y a la vez que me permita a mí saber qué es lo que los desarrolladores necesitan de mi parte como desarrollador de un backend. La siguiente pregunta, háblame de un momento en que su trabajo fue criticado y como respondió, principalmente lo que se busca aquí es saber si la persona es tolerante a la crítica, ya sea que tenga razón o no tenga razón, pero lo principal aquí es ser tolerante a la crítica. Uno puede mencionar palabras como que principalmente cuando mi trabajo es criticado, digamos, traten de mentalizarse un momento en el que eso fue, si es que existió, debería de ser, porque siempre uno tiene algún tipo de inconvenientes. Entonces, lo primero que hice fue, nos reunimos y le pedí a la persona que estaba molesta por el trabajo desarrollado que explicara cada uno de sus puntos por los cuales él sentía de que el trabajo no estaba correctamente realizado, que le nombrara los puntos para analizarlos, ver si tenía razón en cada uno de ellos o darle una justificación por la cual se hizo de esa manera y así abordarlos o hacer las correcciones respectivas, porque sabemos de que ningún software es perfecto. Pero lo que sí podemos hacer es ser tolerantes a los errores que son humanos y aplicar las soluciones. Me acuerdo de una vez en la cual una persona bla y ustedes cuentan su anécdota. Luego, ¿cómo evita o cómo envía comentarios negativos o cómo envía comentarios negativos a los miembros de un equipo de desarrollo? Esto principalmente, recuerden que está buscando, este tipo de preguntas significaría de que está buscando liderar un equipo de desarrolladores de frontend principalmente, aunque también puede estar hablando de otro desarrollador junior de backend o una persona de backend que también va a estar lado a lado contigo. Aunque no es tanto ese el caso, porque si tiene una persona que pueda estar lado a lado contigo, significa que el desarrollador de backend que ya está en la empresa tiene más experiencia que tú en ese lugar, obviamente. Entonces, más que todo aquí yo veo que es más que todo orientado al liderazgo cuanto a un grupo pequeño de trabajo. Entonces, ¿cómo envías una crítica negativa o comentarios negativos
a miembros del equipo de desarrollo. La verdad es que siempre se debe de empezar con algún tipo de mensajes positivos primero, es decir, recalcar lo que la persona está haciendo bien para que inmediatamente baje la guardia. Es decir, no empiece a construir un muro enfrente, porque si uno llega y dice, hey, este trabajo tuyo es un asco, obviamente lo que la persona va a hacer es levantar un muro, defenderse, poner los brazos cruzados y tratar de negar o defenderse de cada uno de estos, en lugar de escuchar la crítica. Entonces se puede empezar a decir, hey, estaba viendo lo que estabas haciendo y la verdad me encanta mucho la forma como estás trabajando ese endpoint que te facilité, está trabajando muy bien. Me gusta cómo estás conectando estas funcionalidades en la aplicación, pero fíjate que encontré aquí algo que creo que podemos hacer mejor. Y por ahí va el asunto, tratar de empezar con lo positivo para que la persona no empiece a construir un muro defensivo frente a ti. Y luego ya podemos decirle claramente qué es lo que nosotros queremos, pero nuevamente siempre en el ambiente de respeto. Recuerden que para exigir respeto uno tiene que dar respeto. Luego otra pregunta de este tipo, todavía siempre en esta misma categoría. ¿Alguna vez has trabajado en un proyecto de un equipo en el que se sintió que estaba haciendo tú la mayor parte y cómo lograste sobrellevar esto? Pues honestamente, la mayor parte del trabajo que yo he realizado siempre ha sido de esa manera. Usualmente el trabajo recae más en mis hombros porque siento que soy una de las personas que no solo realiza el trabajo, sino que trata de ir un poquito más allá, de prepararse para posibles expansiones a futuro o previsualizar posibles necesidades que la persona o que nuestra aplicación va a tener. Entonces, usualmente termino siendo la persona que trabaja más, pero la verdad no es tanto por el hecho de que me apasiona, sino porque simplemente me divierte hacer este trabajo. Entonces, no estoy ajeno a esa situación. Por ejemplo, son respuestas ejemplo que estoy dando. Luego, háblame de logros de los que estás más orgulloso de tu carrera hasta el momento. Ustedes pueden analizarse y decir lo que ustedes literalmente se sientan más orgullosos, nuevamente siendo totalmente honesto. Ya sea que sea algo gigantesco o algo pequeño, la verdad es que no está buscando, yo creé Facebook, yo creé Twitter, no está buscando algo así, está buscando algo en los cuales tú estás orgulloso y porque posiblemente después vengan preguntas de que, bueno, puedes explicarme por qué, puedes explicarme qué es. Entonces, nuevamente, sean honestos, traten de hablar con la honestidad, la mayor parte de la honestidad posible. Luego, ¿cuál es tu experiencia con programación orientada a objetos? ¿Cuál es el lenguaje de programación favorito y por qué? ¿Cuál es tu experiencia con GoTo o prefieres programación estructurada, etcétera? Son ciertas preguntas que están por ahí. Ahora, hablemos sobre otro tipo de preguntas que pueden ser más puntuales y aquí sí les voy a dar unas respuestas específicas. También, porque también la parte de Indeed tiene respuestas específicas aquí, entonces les va a servir esto también. Entonces ahora vamos a hablar sobre preguntas específicas sobre diferentes áreas que se han escuchado o que son comunes que la gente de Indeed nos menciona. Es muy probable que le hagan estas preguntas a una entrevista destinadas para recalcar, o estas preguntas están destinadas para recalcar el conocimiento que ustedes tienen. Recuerden, siempre es mejor decir no sé, pero a simplemente decir que no sé la respuesta. Los empleadores aprecian la honestidad y la oportunidad de ver cómo manejan las situaciones en las que requieran una investigación y recopilación de información para encontrar las respuestas. Así que hay algunos ejemplos en los cuales pueda que te pregunten algo del cual ustedes no están totalmente seguros. Y otra cosa es que si ustedes no están totalmente seguros, pueden decir, yo creo que tal cosa, si ustedes parcialmente se sienten seguros, pero si definitivamente no saben nada, entonces mejor digan, no sé, pero estoy dispuesto a aprender, es algo que me apasiona, con mucho gusto lo voy a hacer, etcétera, etcétera. También palabras claves que gustan mucho escuchar es, me encanta seguir las mejores prácticas, o yo leo las mejores prácticas, o estoy acostumbrado cuando no estoy seguro de cómo hacer algo, busco la documentación oficial, busco guías de estilos y trato de seguir las mejores prácticas recomendadas por el autor del lenguaje o framework o librería. Entonces son palabras claves que les gustan mucho a estas personas. Aunque no siempre las mejores prácticas se van a aplicar para todo, usualmente debería ser la excepción y no la regla. Vamos con una primera pregunta, que esas ya son más puntuales. ¿Cuáles son las 7 capas del modelo de sistema OSI? Las preguntas específicas de red como esta requieren respuestas fácticas directas.
Los investigadores las utilizan para medir el conocimiento básico de términos de procesos de red. Estas preguntas le dan la oportunidad a ti de exhibir el conocimiento tanto teóricos como prácticos. Un ejemplo de respuesta sería, en el modelo de interconexión de sistemas abiertos, rastreando cómo la información se mueve desde inicio a fin de un dispositivo físico hasta el software de la computadora, hay 7 capas abstractas con funciones específicas, que son básicamente la capa física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Punto. Luego, otra pregunta que se puede hablar es ¿qué es un reverse proxy o qué es un proxy inverso? Nuevamente, los investigadores están haciendo este tipo de preguntas para darles la oportunidad de ampliar los temas relacionados e ir más allá para que ustedes puedan responder preguntas técnicas y ver qué tanto conocimiento tienen. Si ustedes no saben, pueden decir perfectamente no lo sé, pero con mucho gusto lo investigo, etcétera, etcétera. Pero también, si ustedes lo saben, traten de dar una respuesta directa y en concreto. Por ejemplo, un proxy inverso actúa como un intermediario para la recuperación de recursos del servidor y devolviéndolos a un cliente, por lo que parece que la información se origina en el propio servidor proxy. El proxy de reenvío también es intermediario, es lo que el cliente pone entre sí mismo y cualquier otro servidor. Luego, pregunta número 3, ¿cuál es la diferencia entre hilos y procesos? Los entrevistadores nuevamente están haciendo este tipo de preguntas para evaluar el conocimiento técnico específico. Usualmente estas preguntas pueden ser destinadas para, tengo esa necesidad en mi empresa, necesito saber si la persona sabe o tiene idea de cómo resolverlo. Hay veces que también los entrevistadores hacen este tipo de preguntas, no necesariamente esta, pero hacen preguntas específicas de algún tema, porque puede que necesiten la solución y no saben cómo resolverlo. Y puede que una persona que tenga una idea fresca les ayude a ellos a resolverlo y pasar ese problema. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre hilos y procesos? Recuerden, respuestas en concreto cuando están preguntando temas específicos. Vamos a ver. Un proceso es un programa activo que se está ejecutando, mientras que un hilo es un proceso liviano que un planificador o un administrador de procesos puede, valga la redundancia, administrar de manera independiente. Los hilos forman procesos. Dado que los hilos son más rápidos, en el cambio de contexto, un sistema operativo puede tener un hilo y ejecutar otro mucho más rápido que detener e iniciar un nuevo proceso. Vamos a hablar sobre qué pasos, esta es otra pregunta, qué pasos tomaría para usar un MySQL dump para restaurar una base de datos. Espere que los entrevistadores incluyan algún tipo de preguntas específicas en idiomas específicos con terminología específica para asegurarse de que la persona comprende cierta terminología. Cuando estamos hablando de un MySQL dump o en general un dump de base de datos, estamos hablando de un respaldo de base de datos. Usualmente sería, por decirlo, podríamos verlo en general como puede ser un dump, puede ser un backup completo o parcial de alguna base de datos. Ok, un ejemplo. Ejemplo de respuesta, perdón. Primero crearía una nueva base de datos usando, en este caso, MySQL, porque es un MySQL dump, y le daría el mismo nombre a la base de datos perdida. Verificaría si el nombre de la base de datos estaba en el directorio raíz. Luego intentaría montar el dump para analizar si no está corrompido o ese dump nos puede servir a nosotros para restaurar una base de datos que sufrió algún tipo de pérdida. Obviamente en un ambiente controlado, antes de, para asegurar la calidad, antes de restaurar la base de datos en producción. Punto. Si tiene una cantidad limitada de memoria, ¿cómo manejaría una gran cantidad de datos? Las preguntas abiertas como esta generalmente tienen múltiples respuestas correctas, no necesariamente solo es un camino en específico. Y el entrevistador quiere ver su enfoque único. Considere cómo abordaría un problema en el entorno de la vida real y cómo compartiría su opinión, asegurándose de que otras personas también puedan comprender lo que nosotros queremos hacer. Un ejemplo de respuesta que nos da la gente de Indeed es: lo más simple para mí es lo más rápido. Sería dividir los datos grandes en pequeños fragmentos mediante una ordenación externa y luego una ordenación combinada. Punto. Bueno, ok. Defina y explique estos 9 códigos de error de respuesta del servidor: 200, 201, 204, 301, 400, 401, 404, 409 y 500. Su entrevistador generalmente preguntará esto, especialmente si estábamos hablando de crear algún RESTful API. Esto es algo de conocimiento general, básicamente en ese área.
Pero es importante que nosotros los manejemos, obviamente. Entonces vamos a hablar sobre esas respuestas. En este caso no se sientan aludidos porque obviamente les pueden decir, ok, puede repetirme o vamos respondiéndolos uno por uno, puede decirme el primero y así uno va. Porque obviamente no me voy a memorizar el montón de códigos de estatus de error, pero estos son los más comunes. Entonces, nuevamente, 200 significa OK, todo salió bien. 201 fue que el registro o el elemento fue creado correctamente. El 204 es sin contenido, el servidor no envió ningún estado. El 301 es que se movió algo de manera permanente, significa que la acción ya no se recomienda que se vuelva a utilizar ese endpoint por alguna razón, quiere decir que el URI del recurso cambió. 400 es una solicitud incorrecta o un bad request. Se requiere información adicional del lado del cliente. Todos los errores 400 en general son que el cliente nos mandó algo incorrecto. Si el cliente no proporciona la autenticación correcta o no tiene la autorización correcta, es un 402 que es no autorizado. Un retorno 404 es que el recurso no se encontró. Significa que puede que el registro de base de datos no exista, el elemento no exista, o algo relacionado a que el elemento no fue encontrado básicamente. El 409 significa que es un conflicto. Y en general todos los errores que son 500 son errores producidos por el lado del servidor, que algo no fue controlado. Fueron errores inesperados, podemos decirle, y estos los analizamos únicamente mediante los logs de nuestro backend. Punto. Bueno, hasta aquí es donde quería llegar la parte del backend. Cierto que les había mencionado que iba a mencionarles otras preguntas relacionadas a base de datos, pero creo que ya el podcast hizo bastante largo y mejor dejamos esto para el próximo episodio de la siguiente semana, en el cual podemos hablar sobre preguntas comunes que se hacen en entrevistas laborales cuando está relacionado directamente a bases de datos. Aunque esto también puede impactar el backend, también les interesaría bastante escuchar esas opiniones que también están al respecto de la base de datos. En fin, dejémoslo hasta este punto. Espero que este podcast haya sido de mucha utilidad y les sirva, especialmente si alguno de ustedes está pensando en optar por un trabajo de backend. Recuerden, la preparación es la clave, y practiquen si pueden frente al espejo dando las preguntas, porque no solo es saberlo, sino también el idioma corporal de ustedes, cómo mueven los brazos, cómo se sientan, cómo están sentados, cómo ven a la persona. Eso habla mucho de ustedes, porque pueden dar respuestas bastante buenas, pero si su cuerpo está dando mensajes de que no estoy seguro, obviamente ustedes van a estar nerviosos y estresados, eso es normal. Pero su cuerpo también a veces puede traicionarlos, haciéndoles ver de que ustedes están muy asustados, y eso, aunque den respuestas exactas, eso puede ayudar a que no les den el trabajo. Entonces, nuevamente traten de practicar frente a un espejo, lean las preguntas, pídanle a alguna persona que les ayude a practicar. Y recuerden que la práctica va a hacer que cuando ustedes estén en el punto de frente a la persona, ustedes puede ser que se pongan en blanco, pero eventualmente cuando empiecen a hablar y estén seguros de lo que estén haciendo, van a ver que todo ese miedo se va a dispersar. Mucha suerte, éxitos, especialmente a todas esas personas que están buscando un nuevo trabajo, y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.